tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Nos encontramos en esta ocasión en el Lab Nuevo León porque en esta ocasión platicaremos con Irene Vallejo, escritora española, quien acaba de ser galardonada con el premio Nuevo León Alfonso Reyes 2025, entregado en una ceremonia solemne en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Muy buenos días, ¿cómo está? Pues feliz en este momento, disfrutando de la ciudad y del cálido recibimiento. Cálido recibimiento aquí en Monterrey. ¿Es la primera vez que nos acompaña por acá? Es la primera vez que vengo a Monterrey, aunque ya hacía tiempo que deseaba encontrar la ocasión de visitar la Feria del Libro, que sé que aquí tiene mucho relieve. Sí, es grande. E impacto entre la gente. Pero por razones de agenda nunca había sido posible estar libre en esas fechas. Y bueno, pues ya este año el motivo puso en bandeja venir a la ciudad, el premio Nuevo León Alfonso Reyes. Y me siento muy, muy feliz de estar aquí, como siempre que vengo a México, porque la calidez del público y de mi gente lectora es aquí muy especial. En México. En México. ¿Existe todavía esta convivencia entre México y España hoy en día y sobre todo a través de los libros, la lectura? A mí me gustaría que en España leyéramos más a autores mexicanos y yo al menos lo intento desde mis redes sociales, reivindicando y recomendando libros y autores y autoras que me parecen imprescindibles. Por ejemplo, a Elena Garro. ¿Quién se le viene a la mente de acá en México para recomendar? Iba a decir que Elena Garro la hemos empezado a leer hace poquísimo que se publicó Los recuerdos del porvenir por primera vez y era una autora que no conocíamos, que no formaba parte de la propuesta editorial. Este año que se está celebrando el aniversario de Rosario Castellanos, estoy publicando muchos de sus poemas y fragmentos de relatos o novelas porque me pareció una autora absolutamente maravillosa y para la que yo quisiera que hubiera más lectores en España. Y luego, por supuesto, están los autores contemporáneos, esa beta de mujeres escritoras, desde Elena Poniatowska y Margot Glantz a Cristina Rivera Garza, que sí, con el libro sobre su hermana Liliana, sí que hizo mucho impacto. Y de hecho en las manifestaciones del Día de la Mujer en España hay pancartas con el nombre de Liliana, que es algo muy, muy emocionante. Y bueno, pues tenemos a Brenda Navarro, que vive en España, Ave Barrera, y yo admiro enormemente a Fernanda Melchor o tantísimas autoras que ahora están transformando la literatura y bueno, por supuesto Juan Villoro o Jorge Volpi, tantísimos, Valeria Luiselli y bueno, tengo la sensación de que me gustaría que en general nos leyéramos más dentro del espacio de la lengua, ¿no? Que hubiera una comunicación más fluida. A veces parece que las fronteras se nos convierten en obstáculos y no leemos lo suficiente, teniendo la maravillosa oportunidad de gozar de un territorio literario tan extenso como el que nos ofrece nuestra lengua, que además es una fuente de inspiración permanente. Sí, claro. Las fronteras existen obviamente entre los países, pero hoy en día, y usted me lo acaba de decir, que promueve a través de redes sociales estas lecturas. ¿Será que la digitalización, las herramientas digitales, todo esto están a nuestro favor para leer o están provocando que leamos menos? Yo creo que todas las herramientas humanas, desde el cuchillo y la tijera en adelante, tienen usos beneficiosos y luego guardan también peligros, ¿no? Se pueden utilizar para el bien y también para hacer daño o para perjudicar. Entonces, sí, realmente las redes sociales nos han ofrecido acceso a información. Yo cuando estoy documentándome para mis libros
es que casi no recuerdo cómo era antes cuando teníamos que viajar constantemente a bibliotecas para acceder a artículos, a documentos, a textos, que ahora facilísimamente desde nuestro hogar y libros digitalizados que podemos leer sin movernos de nuestra sala. Incluso con inteligencia artificial busca usted lo que antes buscaba en una ficha bibliográfica en el cajoncito de la biblioteca. Claro. Entonces ahora los catálogos, el acceso a las bibliografías, a los documentos, a los artículos, es algo maravilloso. O sea, nos ha facilitado la vida y casi parece imposible que se hicieran las cosas tan artesanalmente antes, ¿no? A costa de tanto tiempo y tantos esfuerzos. Pero sí es cierto que también oculta pues, sus riesgos. El riesgo a que caigamos en esa especie de precipicio del scroll constante sin fijarnos en nada, sin prestar atención a nada, ¿no? Y simplemente rozando la superficie de las cosas. Entonces, bueno, pues todas las herramientas tenemos que aprender a usarlas y tenemos que aprender dónde están sus lados más, ¿no? Pues más adictivos, más peligrosos, en los que perdemos más tiempo de una manera poco provechosa y que a veces incluso ni siquiera nos hace bien desde el punto de vista de la salud mental, que también sabemos que a jóvenes y no tan jóvenes la constante comparación con lo que vemos en las fotografías de las redes sociales a veces nos encoge un poco el corazón porque nos hace sentir menos que los demás o pensar que los demás son más felices que nosotros, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues yo creo que también uno de los papeles de la literatura es un poco denunciar o retar esas ideas, ¿no? Y contar cómo los miedos, las inseguridades, las pasiones, el hecho de sentirnos menos que los demás es absolutamente humano, nos pasa a todos y que tenemos que intentar no compararnos con los demás porque cada vida es un conjunto de ingredientes, unos mejores y otros peores. Ninguna es perfecta o ninguna es tan perfecta como parece desde la superficie y que lo más importante es que construyamos nuestro propio camino, lo que vale para unos no vale para otros. Sí, claro. Ahí sí es muy marcado la distancia que toma los contenidos que podemos ver en redes sociales a un contenido que tiene un libro, no una literatura, no justamente. Bueno, también en redes sociales hay mucha gente y particularmente gente joven, lo quiero decir, que está compartiendo recomendaciones de libros, análisis de libros muy maduros, muy inteligentes, con una voz propia y hay muchas personas a las que merece la pena escuchar realmente. Se puede aprender mucho si vas a las cuentas y a las personas adecuadas, ¿no? Pero también hay muchos peligros de adoctrinamiento, de propaganda, de incitación al consumo, ¿no? Y circulan mentiras y bulos y fraudes, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que todo lo humano probablemente es ambivalente. Y a mí me gusta destacar a la gente joven que está haciendo esa labor tan maravillosa de recomendar libros, de analizarlos, de hablar de ellos y demuestran que no es cierto que la gente joven no lea o no se interese, ni que las redes sociales sean necesariamente enemigas de la lectura, porque a través de las redes sociales pues también entablamos diálogo, invitamos a los eventos culturales y se hace una invitación a leer. Lo que creo que nos pasa es que nos falta cada vez más tiempo, ¿verdad? Porque el trabajo nos ocupa mucho, los desplazamientos, los atascos de tráfico, ¿no? Y entonces da la sensación como del tiempo para nosotros, para hacer las cosas que nos gustan, se fueran estrechando y se fueran haciendo cada vez más pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de economía del tiempo y yo creo que dedicar unas horas o al menos unos minutos semanales a leer nos ayuda. Hay un estudio muy interesante en el que se dice que si tenemos en la mesita de noche un libro y antes de dormir nos dedicamos a leer,
pues eso rebaja el estrés, hace disminuir. Solo con 20 minutos de lectura ya han hecho los experimentos y han demostrado que reduce el estrés. Sin embargo, la luz azul del celular nos causa insomnio. Entonces, la diferencia entre tener el libro o el celular en la mesita de noche puede ser la diferencia entre descansar o sufrir insomnio, ¿no? Y aumentar la ansiedad. Entonces, bueno, son cosas que creo que hay que defender, no en el sentido de que los libros vayan a usurpar el lugar de las pantallas o que sean sus enemigos, sino que está bien que la lectura más profunda, más silenciosa, con más atención, contrarreste algunos peligros que existen en las redes, ¿no? Que es el de saltar de una cosa a otra, pasando por la superficie, pero sin nunca ahondar ni acabar de entender ni darle más de unos segundos de tiempo a cada voz. Claro. Sí, pues hay que tener como una mirada crítica, ¿no? Para poder discernir todo eso, incluso los bulos o los mensajes que tienen otra intención. Y bueno, pues ahí es una chamba de nosotros los lectores empezar a desarrollar esa mirada crítica. Cuéntenos un poquito, maestra, sobre este tomo que tenemos aquí en la mesita. Sí. ¿De qué va? Y es una edición especial por el premio. Sí. Por eso la verdad es que estoy muy contenta de este pequeño librito que se ha publicado con algunos detalles como esta tinta verde. Es un librito de cortesía para regalar a las personas que asisten a los eventos de esta semana con motivo de la entrega del premio. Incluye unos textos muy breves de origen periodístico que a mí me gusta llamar microensayos, que son reflexiones de distintos aspectos de la vida cotidiana, pero siempre incluyen una reflexión sobre el origen de una palabra, sobre un mito de la antigüedad, sobre alguna antigua leyenda, un episodio histórico, contados con suma brevedad, casi como en el libro de los abrazos de Galeano, ¿no? Y cada una de estas historias, pues bueno, intenta iluminar alguna faceta de nuestra vida, desde las amistades, el amor, la calvicie, la educación, la política, ¿no? Y todas esas cosas que nos importan y que van construyendo nuestra vida cotidiana, pues bueno, algún pequeño dato o curiosidad que nos ayuda a entenderlos de otra manera, con humor, con alegría y tratando de hacer más amigable el conocimiento de la historia y del pasado que explica el momento en el que ahora vivimos. El que nos encontramos. Es un momento difícil el que estamos viviendo, ¿no? Sí. Hay muchos problemas. Bueno, México tiene sus propios problemas, pero el mundo en general es un mundo convulso. Sí. Se me ocurre de pronto, no sé, la guerra. O sea, es lo primero. Pienso yo en el globo terráqueo y lo primero que se me viene a la mente es la guerra. Y la guerra ha existido en el pasado y usted siempre está como recurriendo al pasado para analizar el presente. Exacto. ¿Qué piensa usted de la guerra y de las guerras que hay ahorita activas? Por ejemplo, Gaza o Ucrania. Sí, yo escribí una novela que se titula El silbido del arquero, que parte de la guerra de Troya como el símbolo de todas las guerras posteriores. Y me parece que algunas de las tragedias de los griegos antiguos, como por ejemplo las troyanas, son una de las denuncias más poderosas que se han escrito nunca sobre el rostro terrible y feroz y destructivo de la guerra. Y ahora mismo con el conflicto en Gaza volví a pensar otra vez en esas troyanas, en esas mujeres que después de la derrota de la ciudad son vendidas como esclavas y sus hijos son asesinados, ¿no? Y creo que tiene una absoluta validez en el presente, ¿no? Porque es una cuestión de poder y de cómo los inocentes en una guerra pues acaban perdiéndolo todo. Es terrible que tantos siglos, incluso milenios después, sigamos viendo la misma lógica terrible cuando creíamos que ya estábamos en camino de construir, ¿verdad?, una lógica internacional que evitase este tipo de atropellos. Y realmente volver a tener una guerra en Europa como la guerra de Ucrania, ¿sí?, y la guerra de Gaza, que en realidad es como un estallido más de un largo periplo de violencia en la región,
Ha sido terrible y muy desgarrador. Y yo en España he participado en las manifestaciones para pedir la paz en Gaza, el fin de los bombardeos, también el apoyo a Ucrania y el fin de la agresión. Mi libro se publicó en El infinito en un junco, en traducción al ucraniano. Y bueno, pues ahí intentamos también apoyar la causa. Me pareció muy emocionante que los editores quisieran seguir publicando por mantener la cultura y la literatura a pesar de la agresión y el terror de la guerra. Y creo que es una forma también de resistirse, ¿no? Y de negarse a deponer pues, la vida cotidiana y las cosas que son importantes. Es un dolor enorme. También esas otras guerras de las que menos se habla, Sudán, Congo. Parece mentira y es terrible que no hayamos sido capaces de encontrar otros caminos diplomáticos y de utilizar las grandes potencias su poder para impedir estas masacres y estas matanzas que nos aterrorizan. Y bueno, pues hay que seguir insistiendo en que ese no es el camino, el armamento no es el camino y que tenemos que descubrir una forma más justa y diferente de vivir. Sí, me llama la atención que usted se centra en el caso de las mujeres. Sí. Que dice eran vendidas y sus hijos eran asesinados. Y al final de cuentas son grupos vulnerables, ¿no? El grupo de las mujeres y el grupo de los niños, niñas, ¿no? La guerra parece que ya sea efecto directo o efecto colateral, pero se ensaña con estos grupos vulnerables, ¿no? Incluso las mujeres han sido históricamente un grupo marginado, ¿no? Y en casos de guerra se ve igual o peor, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? A mí me impresiona que precisamente ya en la antigüedad se empezara a hacer hincapié en la forma en la que las mujeres viven la guerra. Claro, las mujeres en principio no participan en el combate, pero lo sufren, muchas veces son hasta cierto punto botín de guerra o diana de venganzas, sufren limpiezas étnicas, ¿no? Y a veces, pues claro, en esas condiciones hay mujeres embarazadas, mujeres madres, en situaciones muy difíciles y muy duras. La hambruna en Gaza ha sido desoladora y que todavía se estén utilizando esas herramientas como el hambre, las violaciones y la violencia contra los inocentes, contra esa población civil que en principio no debería ser nunca el objetivo y es un crimen de guerra atacarlos, ¿no? Estamos viendo eso como hay rehenes, víctimas inocentes, población civil masacrada en todos los bandos y eso resulta terrible, ¿no? Que ni siquiera eso que podríamos llamar la legalidad de la guerra se cumpla. Y no hay nadie que se pueda sentir a salvo, que pueda ser respetado. Y en El infinito en un junco pues hablé bastante sobre las voces de los clásicos contra la guerra. Y hay, por ejemplo, un texto de Séneca, el filósofo, que es muy apasionante, en el que él dice que extraño es lo que sucede en la guerra, que estamos premiando una serie de actos que si los comete una persona en tiempos de paz, un homicidio, lo encarcelaríamos y sin embargo se hace en la guerra y les damos medallas. Y a los ojos de todos. Y en pleno 2025, o sea, usted nos rememora a una antigüedad muy atrás y hoy en este momento está ocurriendo. Y esas mismas voces del pasado todavía hoy sirven para denunciar lo mismo que se tenía que denunciar en el pasado. Cuando hicimos la adaptación a cómic del infinito en un junco, pensando precisamente en lectores jóvenes, hicimos, el ilustrador Tito Alba dedicó un amplio espacio a las imágenes de la guerra sin idealizarla,
en absoluto, ¿no? Y dando voz a esos clásicos que no son los clásicos imperialistas, sino los clásicos que se opusieron a la guerra, que a veces también escuchamos a unos clásicos y no a otros, y no somos tan conscientes de que muchos de ellos fueron profundamente rebeldes y rompedores en sus palabras, ¿no? Tenemos la imagen un poco del clásico en su pedestal, como la voz de las tradiciones, y a veces por lo que se han convertido en clásicos es precisamente por lo contrario, por oponerse, por ser rebeldes, por contar las verdades incómodas y por dar voz a aquello que nadie estaba diciendo y que se oponía a las prácticas de los poderosos. Entonces a mí me gusta reivindicar a esos clásicos precisamente, ¿no? A esos clásicos más indómitos. Sí, que siguen ahí llamándonos la atención y parece que no entendemos. Sí, es muy difícil cambiar, ¿verdad? Sí. Por mucha voluntad y por muchas voces y por muchas manifestaciones, todavía hay muchos intereses económicos, políticos ¿no? y tramas de poder que se resisten a esa voluntad de transformar las cosas. Una última pregunta, a reserva de que usted quiera compartirnos algo más. Ya que hablamos de la guerra, ya que usted aborda el tema, la figura de las mujeres, tal vez no es su intención por ahí o no es algo mejor, tal vez algún discurso, digamos, feminista, pero a mí me surge la duda y preguntarle a usted cuál es su opinión o su percepción al respecto. Pero ¿la guerra es una figura machista? ¿Es hoy por hoy el que dos países cuyos líderes son hombres estén enfrentados y se estén llevando de encuentro a mujeres, a niños, a población vulnerable, estén acabando con escuelas, hospitales y demás? Estos dos hombres encabezan una figura que se llama guerra. ¿La guerra es machista? Hasta ahora, lo cierto es que la solución bélica ha estado muy asociada a esas cualidades de la masculinidad que se supone que es el expresar poder a través de la crueldad, a través de la violencia, a través del dominio. Yo no diría que sean masculinas, sino las asociamos a una determinada idea de la masculinidad, que creo que es el problema, ¿no? No todos los hombres, sino una determinada idea de la masculinidad que nos inculcan a hombres y mujeres y que muchas veces aceptamos como la única posibilidad, ¿no? Y bueno, pues mi idea del feminismo al menos es buscar otras alternativas, ¿no? Otras formas de ser hombre y otras formas de ser mujer que apelen al entendimiento y que nos hagan comprender que el dominio y la violencia no son el camino. Yo creo que la alternativa es el cuidado y el cuidado tampoco es necesariamente femenino porque creo que también los hombres tienen exactamente ese mismo instinto de cuidado, y es muy hermoso que ahora en la arqueología se están empezando a encontrar restos de hace cientos de miles de años de personas que en la prehistoria sobrevivieron a enfermedades, a lesiones graves, a problemas congénitos, y eso significa que su comunidad los cuidó. Sí. Entonces, eso está siendo una pequeña revolución de nuestra forma de entender lo que significa el ser humano, y quiere decir que desde los primeros tiempos esas pequeñas tribus cuidaban a los suyos, y probablemente ser humano no significa solo competir en un sentido darwiniano a ver quién es el más fuerte y el que se impone a todos los demás, sino que ser humano ha consistido también en crear comunidades en las que unos nos apoyamos a otros, y el haber tenido esa dimensión social es lo que nos ha permitido convertirnos en esta especie capaz de crear ciudades, avances tecnológicos, ¿no? Aliarnos unos con otros y ser capaces de colaborar. Entonces, creo que como seres humanos tenemos esa doble dimensión, la de la competición y la de la colaboración. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos nutrir más la de la colaboración que la de la competición, más la del cuidado que la de la violencia. Y eso es lo que yo creo que el feminismo puede hacer por todos nosotros, liberarnos de esa idea de la violencia que es muy terrorífica también, ¿no? El pensar que todo se va a resolver solo por la violencia, y muchos hombres la sufren también en carne propia de una manera muy
muy aterradora. Es que se les ha normalizado, se les ha enseñado que el hombre tiene que ser violento o a lo mejor la única opción que se les ha dado a los hombres de resolver las cosas es por esa vía, ¿no? Y tienen también ustedes unas emociones que muchas veces se ven obligados a reprimir, ¿no? Sí. Y yo creo que ese no es el camino, la represión y la violencia no son el camino. Entonces, una forma más amigable de entender las cosas me parece que es mucho más prometedora y bueno, en eso estoy trabajando precisamente para mi próximo libro sobre ese concepto del cuidado que creo que nos apela a todos porque todos fuimos bebés que nacimos totalmente desamparados y necesitamos de los adultos a nuestro alrededor para seguir con vida. Si no hubiera sido por los cuidados, todos nosotros habríamos muerto. Exacto. Y bueno, pues somos unas poblaciones que van envejeciendo y posiblemente necesitaremos los cuidados en algún momento de la vida. Entonces esto es algo que tenemos que empezar a pensar conjuntamente para organizarlo bien y para que no implique también desigualdades y sufrimientos. Entonces, bueno, ese es el tema en el que estoy pensando y por eso probablemente también es un tema que ahora mismo me apela profundamente. Le mueve. ¿Este libro para cuándo sale? Todavía estoy trabajando en la escritura y con los libros el problema es que nunca se sabe cuánto tiempo van a requerir. O sea, yo prefiero no ponerles unas fechas muy estrictas porque a veces hay que reescribir mucho, ¿no? O sea, exploras un camino y no funciona y entonces tienes que volver a empezar y es como un tejer y destejer, que diría Penélope. y entonces, bueno, pues estoy intentando entender también esa experiencia desde muchos puntos de vista. Yo tengo un hijo que nació con gravísimos problemas de salud y he vivido la importancia del cuidado, no solo del cuidado familiar, sino también del cuidado en el hospital, en la sanidad. Y estoy profundamente agradecida a los servicios públicos, a la sanidad pública de mi país, que ha garantizado todos los tratamientos que necesitaba mi hijo. Sí. Y eso es lo que me permitió escribir El infinito en un junco, con que no sería escritora si no hubiera sido porque recibimos toda esa ayuda y porque bueno, tenemos un sistema que ha decidido que no va a dejar a nadie en el camino y eso me parece maravilloso. El cuidado como política pública. Sí. Pues fantástico, me encanta todo lo que nos ha compartido y le agradezco mucho estos minutos por platicar con nosotros. No, gracias por esta invitación, por esas preguntas y por esa sonrisa. Gracias. Y por último, su contacto para la gente lectora que nos está viendo, pues a lo mejor le quieren enviar algún tuit o algún mensaje. Me encontrarán en todas las redes sociales, en Twitter, X, en Instagram, incluso en TikTok, en Facebook. Allí me pueden encontrar como Irene Vallejo Moreu o Irene Valmore, que es también lo que utilizo más en X. En X, ok. Y allí estaré encantada de saludarles y responderles porque creo profundamente en la comunidad de lectura que podemos crear en la distancia a través de las redes sociales. Perfectísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos de Canal 28.